Gracias, presidente. A los colombianos y a las colombianas que hoy nos ven a través de los medios de televisión, decirle que tengo que agradecerle al Partido Verde, quien después de un debate profundo y racional ha permitido que yo me aparte de la decisión mayoritaria que ellos tomaron y me permita votar negativamente este proyecto por considerarlo un proyecto que atenta contra los intereses de departamentos y municipios que hoy tienen sustentada su modo de vida por la fuente de regalías. Aclararle también que el debate se ha querido agotar en decir que hay departamentos corruptos y departamentos que no son corruptos, o que algunos departamentos manejan mal los recursos de regalías y otros los pudieran manejar bien. Y quiero decirle que no es verdad, que aquí quienes nos hemos opuesto a este proyecto de acto legislativo, senadora Marixa, no lo hemos hecho caprichosamente ni respondiendo a intereses particulares. Claro que quienes hemos manifestado nuestra inconformidad con este proyecto de acto legislativo, por principio rechazamos cualquier manifestación de corrupción, no solamente sobre los recursos de las regalías, sino cualquier recurso del Estado debe estar marginado de cualquier acción criminal por parte de los que lo administran. ¿Cómo no vamos a estar en desacuerdo con la denuncia que elevó el senador Robledo diciendo que en el sistema de seguridad social había fraudes y que se estaba robando la plata? Y no es una plata que viene originalmente de regalías, pero también rechazamos que se preste para actos de corrupción. La regalía, senador Velasco, como cualquier plata del gobierno y del Estado, hay que arrancársela a los corruptos y a los actores de la guerra criminales, no a los departamentos ni a los municipios. Por eso también cuando se pretende hacer creer que Colombia es un Estado con unos niveles de pobreza insoportables como los que están viviendo, tampoco se puede pensar que es porque 2 o 3 departamentos tienen unos pozos de petróleo y 2 y 3 departamentos tienen unas minas de carbón o de oro. La pobreza de Colombia es estructural y obedece a una deuda histórica que ha tenido la centralización de los manejos del recurso y que no ha sabido distribuirla. Mientras en Cundinamarca o en Bogotá se discute la construcción de un metro, en Gamarra, Cesar están pendientes de cómo le tapan todos los años el boquete a una muralla para que no se le meta el agua. Y eso no fue provocado por la redistribución inequitativa de las regalías como se ha pretendido hacer creer aquí. Es una deuda social que tiene el gobierno históricamente con la redistribución inequitativa de todos los recursos que maneja. Y yo le advierto al Congreso, no porque sea originario de un departamento explotador de recursos naturales, que ojo lo que va a hacer con la aprobación de este proyecto de acto legislativo. Estamos dando un gran paso a permitir de que se nos quite una nueva facultad, que es legislar. Estamos quitándonos una facultad constitucional que nos dio el constituyente en el 91 diciendo que le corresponde al Congreso hacer las leyes. Artículo 150 de la Constitución. Con esta palabra que le incorporaron al texto, la ley por iniciativa del gobierno. El mismo constituyente del 91 taxativamente estableció en qué momentos el gobierno nacional tenía las facultades imperativas de presentar un proyecto de ley con intereses para él. Y en ninguna de ese listado está que pueda presentar código de mina, como hoy se está elevando a la categoría de derecho constitucional o de rango constitucional un código minero. Esa es una discusión que va más allá de departamentos productores o departamentos no productores. Ese es un debate de que cómo gradualmente hemos venido cediendo nuestras facultades propias de nuestra condición de congresista. Pues yo sí creo que vale la pena empezar a reflexionar y a concertar el gobierno que no nos castre la posibilidad de ejercer ese derecho constitucional de presentar y de aprobar las leyes. Es un llamado y una reflexión. Y claro que no comparto este proyecto de acto legislativo porque es un proyecto que desconoce las realidades presupuestales
presupuestales y fiscales de las entidades territoriales que venían haciendo uso de esos recursos. La explicación que da el señor ministro de Hacienda, donde hace una repartición por departamentos de acuerdo al número de habitantes, pudiera ser atractiva. Pero hace aproximadamente, ministro, hace 4 o 5 meses, cuando se presentó este proyecto de acto legislativo, la repartición era totalmente distinta y aquí lo pusimos en evidencia en el Congreso. Como departamentos como Cundinamarca, como Antioquia, al momento de redistribuir la regalía, iba a salir con un mayor valor en la repartición, comparado con departamentos como Chocó y como el Cesar. Y hemos venido diciéndole, ministro, que nos explique, que el gobierno nos explique qué va a pasar, señor ministro, con toda la realidad fiscal y presupuestal de los departamentos que han comprometido legítimamente los recursos con vigencia futura con cargo a regalía, porque ese es un gran hueco fiscal que le vamos a dejar a los departamentos y a los municipios. Es lo mínimo que le estamos pidiendo. Y le voy a poner el ejemplo del Cesar, ministro, porque lo conocemos, porque somos originarios de allá, pero estoy seguro que muchos departamentos hoy se encuentran en la misma situación. Es la angustia que como representantes de esos sectores tenemos que traer aquí al debate. Y ya no lo hacemos como petición, porque lo hemos hecho y no hemos encontrado una respuesta, ministro. Pero como colombianos que tienen una angustia, creo que sí es necesario que se les diga aquí en este debate cómo se van a solucionar esos problemas. 800 mil millones de pesos recibe el Cesar, de los cuales 306 mil millones de pesos son regalías, el 38% de su presupuesto. Ese 38%, ministro, hace el 64% de los recursos que tiene para cobertura en educación, en salud y en educación y en saneamiento básico. ¿Quién va a asumir ese déficit que le va a dejar este proyecto de acto legislativo al departamento, señor ministro? ¿Cómo va a ser el gobierno del departamento del Cesar para poder compensar ese desequilibrio? ¿Qué vamos a hacer, ministro, si de esos mismos recursos 50 mil millones de pesos se dedican a la cobertura del régimen subsidiado en salud? Los tiene que asumir la nación, pero también tiene que decirlo el acto legislativo. Tenemos un crédito millonario. Ministro, un crédito millonario de 19 mil millones de dólares. Un crédito millonario que se hizo para el tema de los planes departamentales de agua en dólares y que tendríamos que pagar hasta el 2018 con cargo y fuente a la entrada de las regalías. ¿Qué va a pasar con esa deuda, ministro? Creo que estos pueblos también merecen que se les explique en este debate cómo van a solucionar su problema fiscal. Hay 31.9 millones de pesos comprometidos en el sistema estratégico de transporte de pasajeros para Valledupar, para pagar 8 mil millones de pesos cada año, por 5 años, ministro, con garantía también el ingreso que tenía el departamento producto de la plata de regalías. Son preguntas que hemos venido sosteniendo, senador Liscano, que esa plata no es para que de pronto se piense de que los alcaldes o los gobernadores puedan disponer de ella libremente. No, esa es una deuda que se adquirió y que se tiene que pagar. Senador Velasco, usted habló de algo muy importante, que es la enfermedad holandesa. ¿Sabe a quiénes le da más rápidamente la enfermedad holandesa? A los departamentos y a los municipios productores. El Cesar era un departamento agropecuario por naturaleza y tenía un Producto Interno Bruto superior al que tiene hoy con las minas.
El 85% de lo que consumimos en el Cesar lo traemos de afuera del departamento. El Cesar es un departamento monoproductor y monoexportador, solamente exporta carbón. Esa es la primera enfermedad holandesa. Pues, ¿qué vamos a hacer con ese departamento cuando el aparato productivo, senador Velasco, el aparato productivo que se le va a destruir, todavía no se ha finalizado de destruir, pero se le va a destruir, no sirva en 20 años y ya no haya carbón debajo de los suelos? Ese debate también tiene que darse aquí en este Congreso. No es solamente cómo vamos a redistribuir la plata y dejamos mal parados de pronto los departamentos que vienen sufriendo el tema de las regalías. Y haciendo un ejercicio breve, mire, ministro, Bogotá recibiría casi 400.000 millones de pesos sin ser departamento o distrito productor, y el Cesar estaría recibiendo 450.000 millones de pesos. No es mucho la diferencia, pero tenga la seguridad que en necesidades básicas insatisfechas, Bogotá está por encima del Cesar casi en un 40%. Esa es la discusión que estamos dando aquí. En el proyecto de acto legislativo hay un parágrafo transitorio, senador ponente, el Fondo Nacional de Regalías, que el Gobierno Nacional va a liquidar. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con esos recursos? Son ahorros que tienen los departamentos y los municipios productores por tiempos o por años. Pues yo creo que ellos son los legítimos dueños de esos recursos para que se les reinvierta en un tema tan delicado como es vías secundarias y terciarias. También sería bueno discutirlo aquí, senador Velasco, o esa plata se va a coger para pagar la deuda. ¿Esa plata es para pensión y para deuda o de verdad se le va a devolver a los departamentos y a los municipios productores? La relación era, con la ley de minas actual, 75/100. Con el proyecto de acto legislativo es 10/100. Eso es lo que van a recibir los departamentos. Perdón, 8/100, porque hay que quitarle el 2% que es la fiscalización. Fiscalización que no creo que sea necesaria, senador Velasco. Ahí está Dirección Nacional de Planeación. Lo que hay es que fortalecerla. No crear un organismo burocrático más que lo que haga es trastornar la inversión de estos departamentos y municipios. Ahí está Dirección Nacional de Planeación, ahí está Ingeominas, vamos a fortalecerla y esos recursos que nos vamos a gastar ahí, pues vamos a redistribuirlos en las regiones productoras. El artículo 361 en el inciso segundo, que crea un nuevo órgano vigilante para que los gobernadores y los alcaldes sean supervisados por alguien del nivel central, desconoce la autonomía de los pueblos y es un atentado contra la descentralización. Ahí están las fiscalías, ahí están las procuradurías, ahí están las contralorías, ahí están las asambleas, ahí están los consejos. Aquí sí hay cómo controlar el gasto, y bien que lo está haciendo en estos momentos los organismos de control. ¿Para qué crear un supervisor más o un organismo burocrático más que lo que va a hacer es más difícil todo el tema de la distribución de estos recursos? Reitero, a pesar de que ha venido avanzando el debate y ha mejorado, creo que no es suficiente. Estas explicaciones, senador Velasco, hay que dárselas a los pueblos para que se queden tranquilos y puedan sentir de que se está trabajando por ellos. Muchas gracias, presidente.